el libro de Hechos en esta mañana. Hechos, el capítulo 1, versículo 8. Igual alguien ya me sabe decir cuál es la promesa. Es un versículo muy conocido. ¿Me puedes bajar el volumen? Porque estoy full, esto está... Bájame o quítame aquí el monitor. No me necesito escuchar. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y dice así: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder y seréis mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Estoy en la serie Promesas de Dios, con lo cual la pregunta es, ¿cuál es la promesa aquí? Que recibiremos poder. Exactamente, la promesa de Dios en este versículo es que recibiremos poder. ¿Y cuál es la condición? Cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, ¿verdad? Tenemos que tener el Espíritu Santo para poder tener ese poder, ¿sí? Esa es la condición, tener al Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? La palabra traducida como poder es una palabra que nos puede ser bastante conocida, porque es la palabra dunamis. ¿Qué palabra hay en castellano que os suena así? Dinamita. Dinamita, ¿verdad? Dinamita, efectivamente, tiene la misma raíz, es la misma palabra de la palabra dinamita, ¿no? El dunamis es el poder de Dios, ¿no? Y esa palabra puede significar, según el diccionario Vine, es un diccionario de griego, dice que puede significar eficacia, puede significar fuerza, puede significar maravilla, milagro o capacidad, puede significar dar o poder, potencia, potestad, ¿sí? Tiene muchas acepciones y precisamente cuando luego la buscas en la palabra, efectivamente se traduce en todos estos significados dentro de la propia Biblia, ¿verdad? Puede que el hecho de saber uno, ¿no?, que recibimos poder del mismo Dios, eso es normal, nos produce, ¿qué te produce a ti al escuchar que tienes poder? El Señor promete que recibirás poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ti. ¿Qué sentimiento te produce esta verdad, esta promesa? Ánimo, fe, asombro, confianza, valentía, exactamente, ¿no? Nos da un aliento, nos da fuerzas, nos da ánimo, ¿no? Entonces, yo lo que decía es, la cuestión para mí era, ¿poder para qué, Señor? Tú nos estás prometiendo poder, pero ¿poder para qué, Señor? Así que me dediqué a escudriñar en las Escrituras y he encontrado varias respuestas en la palabra para el por qué el Señor nos promete poder cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros. En primer lugar, para los que estáis apuntando, en primer lugar, para ser fortalecidos en lo íntimo de nuestro ser, o según la versión Reina Valera, en nuestro hombre interior, en nuestro hombre interior. Necesitamos el poder que Dios opera a través del Espíritu Santo para ser fortalecidos en nuestro espíritu, en nuestra alma. Y esto lo vemos, vamos a abrir la carta a los Efesios. Yo creo que Luis lo ha leído en esta mañana, no sé si durante el culto, durante la oración. Efesios, en el capítulo 3, que dice aquí en Efesios 3, vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 17
en la primera parte, ¿no? Dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, y le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. ¿Sí? Lo que está diciendo es que Pablo está pidiendo a Dios que por medio de su Espíritu y con el poder que procede de esas riquezas, gloriosas riquezas que él tiene, los fortalezca en lo íntimo de su ser o en el hombre interior, como lo traduce Valera, ¿verdad? En el hombre interior. Dice Valera, para que os dé conforme a sus riquezas, a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Esta oración nos deja ver que es por el poder que el Espíritu Santo obra eficazmente sobre nosotros que podemos desarrollar un proceso de madurez en nuestro nuevo hombre interior, y que ese nos va a ir llevando, ese proceso de madurez nos va a ir llevando a parecernos cada vez más a Cristo. Es decir, tenemos poder. ¿Para qué? Tenemos poder para que nuestro ser interior, nuestro hombre interior, sea fortalecido, sea hecho fuerte cada vez más, para ir madurando en ese proceso que el Señor va a llevar en nuestros corazones. Ese poder que Dios ha derramado sobre nosotros nos da la capacidad a los que tengamos su Espíritu de luchar y esforzarnos por poner en práctica los atributos que Dios ha puesto en nosotros. ¿Sí? Cuando Él nos dio su imagen y su semejanza, ¿no? Esos atributos que son divinos, que son de Dios, que Él puso en nosotros, que los estropeamos, pero ahora en esa nueva humanidad Él quiere que nosotros volvamos a desarrollar, ¿no? Esa capacidad de amar, esa capacidad de perdonar, esa capacidad de ser misericordiosos, esa capacidad de ser justos, ¿no? Y Él quiere y está esperando que nosotros desarrollemos todo eso, pero sabe que necesitamos su poder, su poder. Y es por esto que el Espíritu Santo derrama ese poder en nosotros. No podemos hacerlo por nosotros mismos, porque cada vez que nosotros nos esforzamos por arreglar nuestra vida por nosotros mismos, ¿qué ocurre, hermanos? La liamos. Fracasamos. Lo estropeamos todo. Es imposible. Si quizás te sientes que estás peleando, esforzándote, que crees, ¿no? Y estás con esa confianza, ¿no? de que te estás esforzando mucho por formar en ti ese carácter de Cristo y no ves fruto, puede ser que te tengas que plantear y decir, ¿lo estaré haciendo en mis fuerzas? ¿O estoy contando y lo estoy haciendo a través del poder que el Espíritu Santo me da, ¿no? Si leemos Colosenses capítulo 1, versículo 11, voy a leer una versión de la Biblia de las Américas. Me gustaba como lo decía esta traducción. Colosenses 1:11 dice: fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. Fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener, dice el versículo, toda perseverancia y paciencia con gozo. ¿Para obtener qué? Perseverancia
y paciencia con gozo. Es decir, que está la misma idea en la carta a los colosenses. Necesitamos ser fortalecidos con ese poder para poder acabar teniendo esa perseverancia y esa paciencia. ¿Hay alguien que está hablando o es que me está dando a mí la sensación todo el tiempo de que hay como un murmullo? Es Luisa que está traduciendo. Ah, no. Es Matías, que sale por aquí, me da mucha sensación de... Necesitamos el poder del Espíritu Santo sobre nosotros, según estamos viendo aquí en la palabra, para ser perseverantes. Para ser perseverantes, para tener paciencia y gozo en nuestro crecimiento como cristianos. ¿Estás siendo perseverante? ¿Tienes paciencia en la lucha del día a día? ¿O te desesperas rápidamente porque sientes ahí que no ves fruto? ¿Es el gozo la característica de tu cristianismo? ¿Eres una persona, creo que orábamos a la mañana cuando estábamos orando de madrugada, ¿no? O sea, que el mundo nos mire y vea a Cristo, pero claro, que le vea a Cristo en nosotros. Para que Cristo sea atractivo, nosotros tenemos que manifestar el gozo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es eso lo que tiene que ver a ese Cristo gozoso y victorioso, ¿no? ¿Es el gozo la característica de tu vida? La gente del mundo te mira a ti y diría, quiero ser como tú, quiero ser cristiano. Muchos aquí suelen pedir ayuda a Dios para tener paciencia, ¿verdad? Cuando los que estamos en los cultos de oración, ¿verdad? Se suele pedir mucho, yo quiero paciencia. Bueno, esto a veces salta el otro hermano que le dice, no se te ocurra pedir paciencia porque te van a caer las pruebas, ¿no? Pero perseverancia, eso sí que nos atrevemos a pedir, ¿verdad? Perseverancia en el caminar, pues está aquí, hermanos. Está aquí, hermanos. Aquí está el resultado, aquí está lo que necesitas para ser perseverante, para ser constante en tu caminar con Cristo, ¿no? Aquí está la solución, ¿no? Las vamos a obtener esa paciencia que te da miedo pedir, vamos a obtener esa perseverancia que anhelas si buscamos ese fortalecimiento a través del poder que el Espíritu Santo opera en nosotros. Le tienes que buscar a Él. Le tienes que buscar a Él. Tienes que buscar el poder del Espíritu Santo para poder ser perseverante. La palabra nos está diciendo que el poder está ya a nuestra disposición. Sí, porque la promesa dice que recibiréis el Espíritu. O sea, que cuando venga el Espíritu, recibiréis poder, es decir, el poder ya está entregado, está a nuestra disposición. Quizás lo tenemos que pedir en nuestras oraciones, como lo hace Pablo, ¿verdad? Hemos visto en las oraciones a los colosenses o por los efesios, él lo pide, ¿no? Para ellos, para su vida, ¿no? Pero además tenemos que buscarlo activamente en ese esfuerzo por ser llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que Pablo exhorta a los efesios en su carta, ¿no? Si tenéis la Biblia abierta en la carta a los efesios, un poquito más adelante, después de haber pedido que sean fortalecidos por el poder de la presencia del Espíritu Santo, en Efesios 5:18 la palabra dice, animaos unos a otros con salmos, no os emborrachéis o no os embriaguéis con vino, ¿verdad? Que eso lleva a lo que es un desenfreno. Por tanto, al contrario, sed llenos del Espíritu Santo. Y se trata de una llenura que es una llenura intencional. Es una llenura intencional, es decir, nosotros tenemos que ir a buscar la llenura de ese Espíritu Santo, ¿no? Pero es algo que tenemos que hacerlo continuamente. La traducción nos dice, ¿no?
los que entienden de esto, nos dicen que ese verbo en griego, no sé si os acordáis algunos en la escuela bíblica, hablamos de las características de los verbos en el griego y nos dice que el verbo está escrito en un presente pasivo, es decir, es algo que tú recibes, la llenura, es algo que se te da a ti y además es un presente continuo. ¿Qué significa esto? Que es como si nosotros pudiéramos decir, está llenándoos del Espíritu Santo. Es algo que tiene que ser constante, intencional, por eso digo, y pasivo en el sentido de que lo recibimos. Nosotros lo buscamos y Él nos viene y nos llena, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo derrama su glorioso poder sobre nosotros para fortalecernos cuando le buscamos a Él, cuando nos acercamos en oración para pedirle ayuda para cambiar nuestro carácter, para vencer a esa tendencia que tenemos a determinados pecados, ¿verdad? Cada uno de nosotros muchas veces estamos demasiado inclinados a determinados pecados, ¿verdad? Y así que la única fuente de poder para cortar, digamos, con esa fuerza que el enemigo, con la cual el enemigo muchas veces nos tiene todavía atados, como dice la palabra, ¿no? Que ofrezcamos nuestros cuerpos y nuestras vidas para la justicia, ¿no? Y no volvamos a dejarnos encadenar y que tenga dominio, ¿no? No viváis todavía como si estuvierais encadenados. Y lo hacemos cuando seguimos pecando, volvemos a dejarnos estar como encadenados, ¿no? Y por último, me voy a la declaración que hace Pablo en su carta a los Filipenses. En Filipenses 4:13 hay una declaración del Padre, de Pablo, perdón, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos de todos modos a abrir Filipenses, bueno, igual vosotros ya lo habéis abierto, yo me he confiado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo. Él entiende que puedes superar cualquier situación a través del poder de Cristo. Él entiende que puedes superar cualquier situación a través del poder de Cristo, quien mora en él a través del Espíritu Santo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a leer el contexto en el que está este versículo, ¿vale? En el que ya Pablo llega a declarar con su boca: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fijaros curiosamente de qué está hablando. Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 13, dice así: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayáis vuelto a interesaros en mí. Claro está que teníais interés, solo que no habíais tenido la oportunidad de demostrarlo. Lo que había llegado era una ofrenda, ¿vale? Había llegado una ofrenda a Pablo por parte de los filipenses. Y sigue diciendo: no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia, justo lo contrario, ¿no? He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es su conclusión, ¿no? Y uno dice: ¡guau! Semejante declaración. ¿Y cuál era el contexto? Un contexto en el que él estaba en una situación que había recibido una ofrenda y estaba dando esa explicación de su contentamiento, ¿no? Vemos a Pablo revelándonos que él ha aprendido a estar contento, a tener una actitud de gozo
en su corazón al vivir en pobreza y en escasez, porque al vivir en abundancia eso es más fácil, ¿verdad? Estar contentos en el corazón, ¿verdad? Eso nos cuadra, pero lo otro, ¿verdad? Es donde sentimos que tenemos que hacer esa declaración de fuerza, ¿verdad? De fortaleza, ¿no? Reconozcamos que la tendencia de cualquiera de nosotros sería tener, ¿qué? Amargura, por ejemplo, rabia, incluso envidia de otros, ¿sí o no? Quiero que lo penséis. Pablo es un siervo del Dios Altísimo, es un siervo. ¿Conocen las promesas? Las conocían, él las sostenía. ¿Conocía el Antiguo Testamento? Como para poder haber conocido esa promesa que dice que no he visto a un justo pasar hambre que mendigue pan, ¿no? Esa la solemos soltar, ¿verdad? ¿Vosotros creéis que Pablo la conocía o no? Seguro que la conocía, seguro que la conocía. Pero fijaros en lo que está diciendo, ¿no? Sería normal pensamientos como el Señor me ha desamparado, ver que no tiene nada, ha dicho pasar hambre, no dice tener escasez solamente, lo ha dicho clarísimamente, he aprendido a pasar hambre. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Si es un hijo del Dios Altísimo, y no solo un hijo, sino menudo hijo, que una persona que ha entregado absolutamente todo, ¿verdad? Y sin embargo le tenemos aquí a Pablo habiendo pasado esas situaciones y pudiendo decir, ¿no?, que él ha aprendido eso en su ser, ¿no? Nosotros seguramente pensaríamos, él me ha desamparado, no me está proveyendo lo necesario, ¿no? O por qué si mis amigos, los que no son cristianos, ¿no?, tienen tanto, Señor, yo soy tu hija, estoy aquí en la obra y no me estás dando ni para comer, ¿no? ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo es esto? Sería fuerte, vamos a decir, ¿no? Podría llevarnos, como no, ese espíritu de incredulidad ahí metiendo la mano para que nosotros llegásemos a pensar, ¿no?, que ¿será que Dios miente? ¿Será que Dios no cumple sus promesas? ¿No? ¿Por qué esos otros hermanos que vienen aquí y pueden traer un diezmo, ¿no?, tienen algo que meter en la bolsa, ¿no?, y yo no tengo ni siquiera ni para comer, ¿no? Y yo te estoy sirviendo y en cambio ellos, tú les prosperas, ¿no? Podríamos pensar muchas ideas, muchas cosas podrían venir y atacar seguramente nuestra mente, ¿no? Pensamientos destructivos que nos llevarían ¿a qué? ¿A un desánimo? Queja. ¿A la queja? ¿A la duda? ¿A la incredulidad? Seguramente, ¿qué acabaríamos haciendo? Abandonando ese ministerio. Diríamos, venga, me voy a trabajar, ya dice la palabra que Pablo hacía tiendas, así que me voy a ir a trabajar. ¿Vale? Me voy a ir a coser tiendas o a coser lo que haga falta, pero necesito recursos para comer, ¿no? Y la verdad es que las situaciones por las que Pablo había pasado eran extremas, ¿no? A veces yo creo que le vemos a Pablo como un extraterrestre, como alguien que tenía la capacidad en sí mismo de aguantar cualquier cosa, ¿es verdad o no? ¿No? Si le escuchamos de Pablo, que él es el que puede, no nos sorprendemos tanto, ¿no? Pero Pablo era un hombre de carne y hueso como nosotros, de carne y hueso como nosotros. Él necesitaba buscar también el consuelo de Dios en las dificultades, ¿no? Él necesitaba ir a la presencia de Dios para decir, Señor, ¿qué pasa? No llegas a comida, ¿no? ¿Qué estás trabajando conmigo, ¿no? Él necesitaba buscar el consuelo en sus dificultades. Él requería del poder del Espíritu Santo para reconducir sus malos pensamientos.
sus dudas, sus malos deseos, igual que nosotros. Pablo necesitaba que Dios operase a través del poder de su Santo Espíritu, Lo bueno es que él puede asegurar: ya he aprendido, ¿no? En medio de esas luchas. ¿Qué quiere decir eso? Que lo ha pasado también mal, que ha tenido sus dudas, que ha tenido sus crisis, pero al final, él en victoria dice: he aprendido a estar contento en todo, ¿no? Él estaba ya libre de dejarse dominar por su carne, había salido victorioso, tenía el control ganado, al punto de poder hacer esta declaración que todos queremos y nos gusta hacer: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Después de haber tomado el poder del Dios Altísimo y de haberse dejado modelar en la presencia de Dios, someter esas dudas, esa incredulidad o lo que pasase también por su mente, él llegó a declarar, ¿no? Porque claro que Pablo tenía sus luchas y sus dificultades. En segundo lugar, ¿para qué? Nos queda claro que en primer lugar él nos ha dado el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué hemos dicho? Para ser como Cristo, para fortalecernos en nuestro ser interior, no para ser como Cristo, sino para tener la fortaleza, ¿sí?, de superar las luchas para poder llegar a ser como Cristo. ¿Se entiende esto o no? Os veo apagados, no sé si es por el sueño, igual habrá que quitarnos en calefacciones o poner el aire acondicionado, pero o le damos al ventilador o eso, ¿no? Como suele decir José Ignacio, pasamos a la cocina, nos limpiamos o caminamos, ya a mí me sirve. En segundo lugar, ¿para qué recibimos el poder del Espíritu Santo? Para hacer milagros y señales. Para hacer milagros y señales. Para hacer milagros y señales. Estamos afirmando que la presencia del Espíritu Santo en sus hijos les da el poder de hacer obras de origen y carácter sobrenatural que no pueden ser producidas por agentes o medios naturales. Si leemos en Hechos, en el capítulo 5, en el versículo 12, dice así. Hechos 5:12 dice así, que por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Pero también vemos que había otros hermanos que no estaban entre esos 12 y que también Dios les estaba usando para obrar maravillas a través de sus personas. Nos encontramos, si leemos en el Nuevo Testamento, vamos a ver a Felipe haciendo milagros, vamos a ver a Esteban, que dice la palabra que hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Aquel que, por hacer eso, ¿qué le ocurrió? Lo apedrearon, ¿verdad? Pero él hacía esos prodigios y esas señales. Bueno, Dios a través de él, ¿no? Tenemos a Pablo, que se presenta a los corintios, ¿no?, los cuales estaban empezando a cuestionarle como apóstol. Es fuerte. Los corintios, para que apuntéis por ahí, 2 Corintios 12:12, dice que él argumentaba respondiendo a esta gente, ¿no?, y les dice: habéis visto a través de mí, dice, ¿no?, habéis visto a través de mí las marcas distintivas de un apóstol, tales, y esto es lo que nos aclara cuáles son las marcas, como señales, prodigios y milagros, ¿no? Así que Pablo también operaba en poder, ¿no? Y uno dice: ¿y qué de mí? ¿Será que hay algo que tiene que ver conmigo? En el
Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, perdón, es decir, el último capítulo del Evangelio de Marcos, nos da un resumen, versículos 17 y 18, nos dice que las señales que acompañarán a los que crean serán, ¿qué dice la palabra? Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les dará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. ¿Y qué son esto? Milagros. Milagros y sanidades, ¿no? Son señales, ¿no? Jesús mismo, en el Evangelio de Juan, dice en el capítulo 14, versículo 12, el que cree en mí, dice él, las obras que yo hago también las hará, y aún mayores, porque yo vuelvo al Padre. No se está refiriendo a obras mayores en el sentido de que nosotros podamos, si Él resucitó a muertos después de 4 días, nosotros vamos a resucitar a muertos de más días, ¿eh? No se está refiriendo a una competición, ¿verdad?, en el poder, ¿no? Sino que cuando Jesús resucitó, al venir el Espíritu Santo, ¿verdad?, ya su pueblo estaba extendiendo, digamos, esas obras, no se limitaron al pueblo de Dios, sino que se extendieron ya hacia el mundo, ¿no? En ese sentido, mayores, más extensas, no en más poder que Cristo mismo, ¿vale? Pero Él estaba diciendo que el que cree en mí, las obras que yo hago, también las hará, y aún mayores, ¿no? Pablo en su primera carta a los Corintios nos revela que esta capacidad de hacer milagros, de sanar enfermos, han quedado como dones. ¿Sí? En Primera de Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 28, 12-28, dice: en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en el segundo lugar profetas, en el tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administren, etcétera, etcétera, no hablan lenguas. Y luego dice, no son todos los profetas, los apóstoles, son todos los que hacen milagros. Esto quiere decir de que los milagros y las señales ahora están como un regalo de Dios en algunas personas, ¿no? Es verdad que esto se da en algunas personas en concreto, pero que esta es una característica del pueblo de Dios, que tenemos el poder a través de su Santo Espíritu para ello, ¿no? Personalmente creo que no vemos más milagros y sanidades porque tenemos una gran falta de fe. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Sí, ¿verdad? No vemos muchos más milagros y sanidades porque nos falta la fe, nos falta la fe. Y muchas veces ni siquiera lo pedimos, ni siquiera lo pedimos. ¿Sí? ¿Qué es lo que decimos cuando estamos mal? Voy al médico. Uy, voy a pedir la vez porque estoy fatal. Pero es automático, en nuestra mente hemos descartado el poder de Dios. Y creo que alguna vez lo he dicho, no estoy diciendo que no vayamos al médico, no estoy diciendo eso, pero que es nuestra mente automático que lo desplaza y decimos, hay que llamar al médico, pídeme la vez por favor, porque estoy hecho polvo, ¿verdad? Entonces, no, lo primero que deberíamos hacer es apelar al poder de Dios. Señor, nosotros sabemos que tú puedes, extiende tu brazo, sánanos, sánanos. Y Él está esperando que nosotros clamemos y que se lo pidamos, ¿no?
es verdad. Yo veía en la palabra cuando estaba estudiando para para la predicación, ¿no? Me daba cuenta también de que es verdad que puede influir la falta de fe que haya a nuestro alrededor. Me llamaba la atención cómo Jesús en Mateo 13:58 dice el Evangelio que no hizo allí muchos milagros, está hablando de su tierra, no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Es decir, que para que haya milagros y el Señor decida manifestarse en poder, también hace falta una fe que lo reciba, una fe que lo reciba. ¿Sí? Bueno, como anécdota, estaba en el banco de alimentos y bueno, estaba hablando con uno de los personas que lo organizan, que le conocía yo de estar aquí en Mercaugati, y me acerqué, ¿no? ¿Qué tal estás? Y me dice, bueno, entonces me explica que había sido operado de los pulmones y tal, del corazón, de uno, de otro, ¿no? Y yo le veía como tan angustiado, ¿no? Me decía, joder, es que no puedo casi ni respirar, ¿no? Y entonces automático puse la mano sobre él y pegó así un salto, ¿no? Como diciendo, uff, ¿qué está pasando? Y entonces empecé a orar, ¿no? Y Señor, Señor, y él estaba nervioso, el cuerpo se le agitaba, decía, no hagas esto, no hagas esto. Y entonces yo estaba orando, ¿no? Pero con la confianza y con toda la plena seguridad que si el Señor quería, o sea, podía restaurar sus pulmones y hacérselos nuevos, yo lo sabía, ¿no? Pero ese hombre temblaba como diciendo, no, la verdad es que me fui de allí sabiendo que Dios es el que lo puede hacer, ¿no? Pero cuando volví a verlo me dio pena, ¿no? Porque cuando volví a verlo le dije, ¿cómo estás?, ¿no? Y entonces, bueno, aparte que ya nos acerca a mí, ya no, o sea, a mí me pasa así como de larguito, no, ya no se para charlar, no, pero como me dio la sensación, y dice, como siempre, ¿no? Pero como que huía, ¿no? Y ahí me dio la rabia esa de decir, no has tenido fe. Yo estaba segura de que el Señor le iba a aliviar esos pulmones, ¿no? Pero tenía la sensación de que él no había tenido la fe para recibir ese milagro, o sea, votó, ¿no? Y no sabía yo qué se estaba moviendo ahí, si era algo espiritual o era igual un espíritu el que está también sosteniendo esos pulmones, ¿no? Porque aquel hombre hizo como que... O sea, se puso como, ¿no? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No hagas esto, me decía, no hagas esto, por orar, ¿no? Y dice, no, es que... Y le digo, ¿pero por qué estás diciendo eso? ¿No? Me derrumbo, decía él, ¿no? Me derrumbo, ¿no? Y salió llorando, ¿no? Cuando estábamos orando, pero me dio pena de verdad, porque tuvo la sensación esa, ¿no? De que había faltado la fe. Yo tenía la convicción, ¿vale?, de que el Señor iba a hacer algo, ¿no? Yo quería que el Señor marcase ese encuentro para que Él se fuese pensando en Dios, ¿no? Pero, bueno, solo Dios sabe, ¿no?, lo que quedó ahí, ¿eh? Pero, bueno, si os acordáis, desde el banco, oráis por Él, para que, no sé, el Señor le hable, ¿no? Ahora bien, si Dios ha dado esta capacidad, el poder para que sus hijos obren milagros, ¿para qué lo ha hecho? Digamos que tenemos que reflexionar también, ¿no? Tenemos poder y decimos aleluya, podemos hacer milagros y decimos aleluya, pero ¿para qué? ¿Por qué nos está dando ese poder, ¿no? Y en la respuesta a esa pregunta, ahí es donde encontramos la otra razón por la que el Señor nos ha concedido el poder del Espíritu Santo sobre nosotros, para ser testigos, ¿Recordáis el versículo donde estaba la promesa? Que dice que recibiréis el Espíritu Santo, perdón, dale que te pego, que cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros recibiréis poder y me seréis testigos, y empieza a dar las ciudades, desde lo más cercano, Jerusalén, que era donde estaban, ¿verdad? Empiezan a extenderse, ¿no?
el ser testigo, la razón principal de los milagros y señales que el pueblo de Dios realice es respaldar y confirmar la palabra que se predique. ¿Sí? Vuelvo a decirlo. La razón principal para los milagros y señales es que el Señor respalda con esas señales la palabra que se esté predicando, ¿vale? El Señor llama a su pueblo a extender el Evangelio, a exponer las buenas nuevas de Dios que pueden traer salvación a las naciones. Y para apoyar esa labor, Él nos concede el poder operar milagros y sanidades. Y eso lo vemos, no sé si os habéis quedado antes en el Evangelio de Marcos, pero en Marcos, yo lo tengo aquí, en Marcos 16, 20, justo el versículo siguiente de lo que habíamos visto, dice, los discípulos salieron y predicaron en todas partes y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que les acompañaban. Y hay muchos puntos en la palabra donde vemos esto, ¿no? La Iglesia asumía esta verdad. La Iglesia sabía que esas señales eran lo que iban a apoyar su palabra. No era un tema de exhibicionismo, no era un tema para impresionar. El poder de Dios de sanidades no era para exaltarse a ellos mismos o para recolectar ganancias, que es lo que a veces se hace, ¿verdad? Y se pide dinero para esos milagros. ¿Dónde? Eso va totalmente en contra de la palabra. No se os ocurra pagar un chin, porque el poder que va a descender de eso, te aseguro que en todo caso viene de otro lugar, aunque sea poder, pero viene de otro lugar, ¿no? Y eso es lo que expresaban las oraciones. No me voy a detener, pero los que estáis apuntando, apuntar por favor en Hechos 4, los versículos del 29 al 31, ahí se ve que la Iglesia está orando, clamando a Dios y pidiéndole, Señor, ahora te pedimos, Señor, que tú nos respaldes con señales y milagros, haz grandes prodigios a través de nosotros, ¿no? Para respaldar esa palabra. Hechos 4, 29 al 31. El Espíritu Santo nos inspira en nuestras palabras cuando vamos a compartir, ¿no? En Lucas 21 nos habla de que Jesús, advirtiendo a su pueblo, tendréis que comparecer en los últimos días. Quién sabe si nos toca a nosotros también, ¿eh? Ellos lo tuvieron que hacer, pero quizás nos pueda tocar a nosotros. Dice, tendréis que comparecer delante de reyes, delante de gobernadores, pero dice que no temáis, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo os dará la palabra que tenéis que hablar, ¿no? Así que Él nos ayuda al compartir el Evangelio. Que no dudemos. A ver, del 12 al 15. Que no dudemos. A veces habéis tenido miedo de decir qué puedo compartir. Tengo una persona con la que hablar, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Sí? A veces no tendré la palabra exacta, ¿no? Bueno, pues agarrémonos, no como excusa para no prepararnos, por cierto, ¿vale? No es una excusa para no prepararnos, decir, bueno, el Espíritu Santo ya me inspirará en el momento, así que yo, ¿para qué voy a estudiar, no? Que no es eso, eso lo digo para los que son más vagos, que no, y eso no vale, ¿vale? Es para cuando estamos necesitados de esa palabra, que confiemos cuando nosotros estamos en obediencia, ¿no? Después de todo, Él es el que trae convicción. ¿Quién es el que convence de pecado? El Espíritu Santo, tanto a los inconversos como a los creyentes. Si alguien nos hace conscientes del peso de nuestro pecado, ese es el Espíritu Santo. Él es el que arranca la venda de los ojos para que la luz del Evangelio resplandezca a la persona. Una persona que no cree es una persona cegada, que él no lo sabe, claro.
que Él no lo sabe, ¿no? ¿Cuándo lo puedes saber? Cuando ya has visto y dices, uff, qué ciego estaba, que es lo que solemos decir, ¿no? Madre mía, qué mal andaba, qué ciego estaba, ¿no? El otro día una hermana me decía, miró a mi vida pasada y cada vez me escandalizo más, ¿no? Cada vez me escandalizo más y me pregunto cómo podía hacer aquello que hacía en mi vida, ¿no? Así que Él mismo, el Espíritu Santo, nos guía en ese proceso. Somos sus instrumentos visibles para que la salvación llegue a las personas. Pero necesitamos el poder del Espíritu Santo para compartir el Evangelio. Es el que nos da el coraje, el que nos ayuda a superar todo temor en nuestros corazones para hacerlo, ¿no? Vemos en los Hechos a un Pedro que acababa de negar, sí, en los Evangelios nos está hablando, de negar 3 veces. Tú puedes decir, igual yo no soy tan malo, todavía no he llegado a negar 3 veces a Jesús. 3 veces, no 1 ni 2, 3 veces, para que quedara como algo muy claro, ¿verdad? 3 veces Pedro llega a negar a ese Jesús por temor, ¿verdad? Y sin embargo, ese Jesús, después de este derramamiento, de esta promesa que se cumple en él y los demás que estaban allí, se levanta en poder. Ese Pedro, no impetuoso, pero cobarde, se levanta en poder delante de todos aquellos que habían matado a su maestro y comienza a predicar la palabra cuando es lleno del Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué otro personaje vemos en las Escrituras del cual hemos hablado en algunas predicaciones que necesitaba también el poder del Espíritu Santo para volver a cobrar coraje y abrir su boca y llevar el Evangelio? Timoteo. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, Pablo le tiene que recordar que el Espíritu Santo es un espíritu de poder. ¿Para qué? Para que se libre de ese temor que él tiene, ¿no? Y salga a compartir el Evangelio. Lo dice que no es un espíritu de cobardía el que él tiene, ¿no? Sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿no? Me llamaba la atención que la palabra traducida como testigo, en el versículo que hemos mencionado, la promesa, la palabra traducida como testigo es la palabra martus. ¿Cómo creéis que se puede traducir también esta palabra? Mártir, efectivamente. Hubo un tiempo en el que tanto la palabra testigo como la palabra mártir se usaba indistintamente, ¿sí? Esto me llevó a reflexionar que también necesitamos, que está relacionado con el punto 1 que hemos mencionado, ¿no? Necesitamos el poder divino en nosotros para no amar nuestras vidas y estar dispuestos a entregarlas incluso hasta la muerte. La palabra testigo y mártir usadas en algún momento indistintamente, porque los testigos no dejaron que ninguna circunstancia los callara y dieron siempre un testimonio abierto acerca de Jesús, y muchos perdieron así, no perdieron, más bien ganaron su vida, ¿no? Dice la palabra, ¿no? El que pierda su vida por causa de mí, ese la ganará. Así que, hermanos, el reto con esta promesa, ¿sí? Hemos recordado esta mañana que tenemos, ¿qué es lo que tenemos? Poder. Que tenemos poder. Que tenemos al Espíritu Santo y por tanto tenemos poder en nosotros. Ahora bien, ese poder, el reto en esta mañana que el Señor quiere para ti es este: que tomemos el poder que nos ha sido entregado por Dios a través del Espíritu Santo, cultivemos ese poder en su presencia, que usemos ese poder para hacer frente a nuestras debilidades, a las luchas que tenemos con nuestra propia iniquidad, esa tendencia al pecado, esa maldad, ¿no?
Que clamemos al Padre para que este poder nos ayude a abrir nuestras bocas en testimonio delante de los demás, para que otros conozcan la obra de Cristo en nuestras vidas. Y que pidamos milagros y sanidades que respalden esa palabra que nosotros vamos a hablar. El reto es que creamos a Dios y que vivamos en poder para proclamar al mundo, junto con Pablo, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sí, que podamos llegar a decir que todo lo podemos en ese Cristo que nos fortalece. Señor y Dios, venimos, oh Dios, pidiéndote perdón porque muchas veces, oh Dios, hemos descuidado nuestras vidas, porque tú nos has dado ese poder, Señor, que está ya en nosotros, porque está en ese Espíritu Santo, Señor, y está en nuestras manos, y no lo hemos usado, Señor, y no lo hemos usado, Señor, no lo hemos buscado, Dios, porque a veces nos hemos levantado en nuestras propias puertas, buscando nuestros propios recursos, cómo solucionar nuestros problemas en todos los lados, menos en ti, Señor. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor. Queremos en esta mañana tomar el compromiso delante tuyo, Señor, de que vamos a buscar nuestra comunión contigo, Señor. Que te vamos a buscar en la intimidad para que nosotros tengamos y asumamos ese poder que necesitamos para cambiar nuestro carácter, para que tú nos ayudes a enfrentar nuestro pecado, para que seamos perseverantes hasta el final, Señor. Perdona, Señor, ayúdanos a tomar ese poder para arrancar nuestra pereza, para arrancar nuestra incredulidad, para arrancar, Señor, nuestras inseguridades, Señor. Dios y Padre, gracias porque sabemos, oh Dios, que en ti lo podemos hacer. Señor, queremos también comprometernos en esta mañana que vamos a pedirte a ti que tú respaldes nuestra palabra, que vamos a ir y hablar nuestras bocas para hablar a aquellos que todavía no te conocen, con pasión en nuestros corazones, Señor, con ese amor, sabiendo que eres nuestro Dios, Señor, y a ti te pedimos, Dios, como pidieron los apóstoles que estaban en ese aposento, que tú respaldes, Señor, la palabra que va a salir de nuestra boca, que tú la respaldes con milagros, con señales y prodigios, para que el mundo crea, Señor, para que el mundo crea, Señor, que tú eres el único Dios verdadero y que tú eres el que puedes salvar sus vidas como has salvado las nuestras, Señor. Nos presentamos delante tuyo, Señor, para pedirte, Dios, para pedirte, Señor, que tú derrames, Señor, ese poder, que tú derrames tu Santo Espíritu también sobre nosotros. Lo tenemos en nosotros, pero queremos, Señor, la unción de tu Santo Espíritu sobre nosotros, esa inmersión, Señor, como se derramaba el aceite sobre el sacerdote y corría, Señor, por su cuerpo. Así te pedimos, Señor, que abras los cielos, que derrames tu Santo Espíritu también sobre nosotros, oh Dios, que sintamos y tomemos, Señor, ese poder, oh Dios, para ser testigos aquí y hasta el último de la tierra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta promesa, por esta realidad en nuestras vidas, Señor. Queremos darte a ti y solamente a ti la gloria. Y terminamos, Señor, entregándote, Señor, ese ayuno, oh Dios, que muchos de los que estamos aquí, Señor, hemos hecho para ti, en deleite, Señor, en derramarnos delante de tu trono en esta mañana. Manifiéstate, Señor, manifiéstate, Señor, a aquellos que todavía no te conocen. Danos, Señor, el deleite de nuestros corazones de ver cómo tú levantas de entre los muertos a las personas que están aquí, que no te conocen, en el nombre